Hoy por fecha, hace 12 años, iniciamos el punto de encuentro. Sí, es algo que quiero celebrar hoy, por supuesto. Y es hermoso. Muchos de ustedes conocen las circunstancias en las que comenzamos, cómo comenzamos. Algunos todavía, hay algunos todavía aquí con nosotros que estuvieron desde el primer día, ese 2 de febrero del año 2013. Y recuerdan pues todos los milagros que hemos vivido y todas las cosas, y en la medida en que se han unido seguramente pueden ver muchas más personas otros milagros y otras cosas que Dios sigue haciendo, ver el respaldo de Dios de una manera hermosa. Pero hay una pregunta que siempre ronda mi mente, siempre, y es: ¿estamos realmente cumpliendo con lo que Dios nos llamó a hacer? En otras palabras, voy a utilizar un término: ¿estamos siendo exitosos? Y entiéndame que para mí el éxito es hacer lo que Dios nos llamó a hacer, no es otra cosa. Hemos cumplido con lo que Dios nos encomendó acá desde hace 12 años, con las altas, los bajos, las cosas que sabemos, las que no sabemos. Hemos hecho cosas muy buenas, también seguramente nos hemos equivocado en algunas otras, pero la pregunta que siempre vuelvo y me repito es: ¿estoy siendo exitoso? Y entonces llego a este punto: ¿cómo medir el éxito? ¿Cómo medir que estamos siendo exitosos como iglesia, como congregación? Y les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la métrica de éxito que debería tener una congregación cristiana? Y me tomo un poquito de esto porque tengo la voz ronca. ¿Cuál sería la métrica de éxito que deberíamos tener? Porque es emocionante ver una iglesia con todas las sillas llenas. Por supuesto que me emociona. Es emocionante ver el crecimiento que hemos tenido como iglesia. Ayer lo compartíamos en el ayuno. Este mes terminamos de pagar este lugar. Es la última cuota. O sea, este lugar ya es nuestro, ya es de la congregación. Ya lo era, pero este mes vamos a poder decir: oiga, ya logramos cumplir con una obligación. Entonces uno dice: wow, esa es otra métrica. ¿Será que esa es una métrica de éxito? Claro, pues sí, estamos cumpliéndole a la gente. Tenemos un nuevo terreno, que es todo otro desafío para los próximos años. Entonces uno dice: estamos creciendo en terreno, estamos creciendo en personas, estamos creciendo en obra social. Claro que estamos creciendo en obra social. Cuando yo miro lo que hemos hecho a través de la Fundación ESER, es maravilloso lo que hemos recorrido estos años. Yo recuerdo cómo empezamos y realmente ver la gracia de Dios y en dónde vamos hoy, el impacto que estamos trayendo sobre niños y familias en nuestras comunidades aledañas es bellísimo, es bello. Entonces uno dice: wow, estamos creciendo, hay cosas que están pasando. Pero ese es el éxito, y así es como deberíamos medir el éxito de una iglesia. Y esa es mi reflexión. Creo que no está mal que midamos el éxito así también. De alguna forma son algunas métricas que podríamos nosotros tener y son valiosas. Pero creo que hay una métrica que es la más importante y tal vez la más difícil de entender y la más difícil de medir. Y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 28. Allí en el Nuevo Testamento, si no tienes una Biblia, puedes decirle a una persona de nuestro equipo de logística que te la preste. Y allá en casa quiero invitarte, o donde estés en este momento, quiero invitarte a que abras tu Biblia. Ve a tu Biblia, y aunque nosotros ponemos nuestros versículos en pantalla, la verdad prefiero invitarles a que usen sus Biblias, a que las tengan. Porque nosotros tenemos una meta clara. Y no digo solo nosotros el punto de encuentro, sino la iglesia en general. Cuando Dios instituyó su iglesia, Él tenía una meta clara. Por tanto, hay una métrica que creo que está en el corazón de Dios, que es absolutamente clara. Versículo 18 de ese capítulo. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Ayer hacía una reflexión con las personas que estuvimos en el sábado 242, que además estuvo, por cierto, espectacular.
Y quiero motivar a la congregación a que se una los sábados, el primer sábado de cada mes en la tarde. Ayer tuvimos un tiempo muy bello, muy, muy bello. Y hacíamos esta reflexión. ¿Cuántos han ido a un concierto de su artista favorito? Levanten la mano así. Y no, entonces déjenla arriba, póngala, tranquilo, no le dé pena. Que no sea cristiano. Listo. ¿Ustedes qué han observado en esos conciertos no cristianos cuando la gente está allí reunida cantando? Pasión, euforia, lágrimas, ¿cierto, Gaby? Hay lágrimas. Yo he visto personas llorando en esos conciertos. Cuando sale el artista, ¿qué hace la gente? ¡Ay! Y lloran y es impresionante, o sea, es una cosa que emocionalmente te dice, hay algo que está pasando, hay una conexión emocional. La gente llora, la gente canta, la gente salta, el concierto está absolutamente a reventar, está lleno, no hay una entrada. Quiero explicarte algo. Una congregación local puede estar llena de gente, saltando, llorando, gritando, y no necesariamente está siendo exitosa. Porque a veces confundimos el éxito con entretener, a veces confundimos el éxito con enganchar a la gente ya no con un artista, con un pastor, ya no con una banda, con un grupo de alabanza. Y pensamos que porque en la iglesia la gente llora y siente cosas. Hoy sí la alabanza estuvo buena. ¿Hoy estuvo buena o no? ¿Por qué? Porque sentimos, no, porque alabamos al Señor, porque le entregamos nuestro corazón, porque cantamos a Él. Y hoy me gustó mucho escuchar a la iglesia cantar y alabar, y cada día veo que la iglesia está más suelta. Pero la métrica de éxito para ellos no es que ellos logren mover las emociones de todos ustedes. La métrica para mí de ellos es que ellos sean unos adoradores en espíritu y en verdad y puedan conectar con Dios y nos guíen a todos a nosotros a conocer cómo a través de la música también podemos adorar y alabar al Señor. Pero si se trata solo de emoción, de sentimiento, no sirve de nada, familia. Si yo salgo y atravieso las paredes de esta congregación esta semana y vivo completamente diferente a como Jesús nos enseña a vivir, entonces no estamos siendo exitosos. Porque el éxito de una iglesia se mide por los discípulos que hace. Y por eso digo que es tan difícil a veces medir, porque ¿cómo calificas tú un discípulo? Porque esos jovencitos que hoy se subieron a este lugar están en el proceso de discipulado, eso espero yo. Pero su desarrollo personal, espiritual, es diferente al de un adulto o un pastor que lleva muchos más años y ha tenido una formación. Entonces los discípulos se ven diferentes en la medida en que avanza la vida. No es lo mismo y no puedo exigir lo mismo de un pequeñín que está en Punto Kids o de un joven que está en On Point o de, digamos que lo que le puedo exigir a un adulto, a una mujer, a un hombre que lleva años caminando con Jesús. Es muy diferente. No es lo mismo una persona que recién acaba de llegar a los pies de Cristo Jesús, que puede tener 50, 40 años, pero no conocía nada de Dios. Es una persona que todavía espiritualmente es inmadura. Entonces, por eso es tan difícil a veces medir el discipulado y por eso la gente se confunde un poco en las iglesias, porque hay una mezcla de todo eso. Y la gente espera que seamos una masa homogénea, que se comporta igual como robots, en donde todos somos ya perfectos en un nivel, en un grado de perfección que primero no nos podemos exigir como seres humanos. Porque el único perfecto moralmente al 100% es Dios. Nosotros somos perfectibles. Y ese es el trabajo que Dios hace a través de la iglesia. Entonces, cuando yo vengo a juzgar a las personas por cómo son, por qué hacen, por qué hablaron, por cómo hablaron, por qué dijeron, no estoy tomando en cuenta su estilo, su etapa de vida y su caminar con Dios. Y eso hace complejo medir si somos exitosos o no. Porque hacer discípulos, como lo vamos a aprender entre hoy y la próxima semana, es un proceso. Y si la gente no está dispuesta a vivir ese proceso, es difícil al final tomar la métrica y decir, sí estamos haciendo y estamos logrando hacer discípulos. Fíjense que Jesús ha reunido a estos personajes allí cuando ha resucitado y les dice, toda autoridad me es dada. Él es el Señor, Él es el Rey, en el cielo y la tierra. Y por esa autoridad yo les mando a ustedes,
Escúcheme, no es un favor que les pido, no es una sugerencia que les hago. Yo les digo a ustedes, les ordeno, les doy un mandamiento. ¿Cuál es? Vayan y hagan discípulos. Ese es un mandamiento para esos discípulos. Es un mandamiento para ti y para mí. No es un mandamiento para el pastor Gabriel. No. Es que la tarea es que el pastor Gabriel haga discípulos. Es que el pastor Mauricio o la pastora Marta hagan discípulos, o Felipe y María Isis hagan discípulos, porque ellos son líderes en la iglesia, o los líderes de Alfa, Freddy y Ivonne, entonces ellos hacen discípulos. No, tú y yo, todos hacemos discípulos. Entonces, quiero que hoy nos incomodemos un poco, porque sé que a muchas personas estas cosas no les gustan, pero vamos a hacerlo, y es, dígale a la persona al lado, usted tiene que hacer discípulos. Pero dígale, en serio, en serio. Discípulos. Ahora, ¿cómo comenzó todo esto y cómo comienza todo esto del discipulado? ¿Cómo comienza? Devolvámonos en el mismo Evangelio de Mateo, al capítulo 4, para que veamos cómo llegó Jesús a este punto con estos señores y estas mujeres con las que estaba hablando allí en Mateo 28. ¿Cómo comienza todo en Mateo 4, si nos devolvemos? Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Así empieza. Los relatos de los evangelios nos dan diferentes ángulos del llamado de esos discípulos. Quiero adelantar. Vas a ver diferentes perspectivas. Lucas, Marcos, Mateo, Juan, siempre nos darán perspectivas diferentes de a veces los mismos hechos. No quiere decir que haya contradicciones, son visiones distintas de testigos distintos. En este caso me llama mucho la atención porque dice que Jesús caminaba junto al mar de Galilea y vio a estos hermanos. Jesús está rompiendo todos los esquemas acá y les explico por qué. Porque cuando uno lee estos versículos, uno tiene una imagen así de Jesús como el de Franco Sefirelli. ¿Alguno ha visto la película de Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli? Es viejísima, viejísima. El Jesús de Franco Sefirelli es bien particular, porque es un Jesús que es como un poco místico. Entonces uno se imagina acá esta imagen, esta cosa que se nos narra acá, piénselo bien. Imagínese que usted está en su trabajo y pasa un señor que usted no conoce y le dice, sígame. ¿Usted qué haría? Entonces algunos tienen la idea de que es así lo que pasó con Jesús acá, ¿no? En el relato. Por eso les digo que es como el Franco Sefirelli. Es como si Jesús hubiera pasado así, Pedro y su hermano están allá y pasa Jesús. Sígueme. Y estos como unos zombies hacen. Y lo siguen. No, déjenme les explico qué pasaba. En la época de Jesús existía el concepto de discipular, pero era un concepto bien interesante. Resulta que es importante que ustedes lo conozcan, sobre todo porque hay muchas personas nuevas acá. Cuando un niño crecía en el pueblo de Israel, en esa época no existían escuelas como las que hoy tenemos. Entonces los niños aprendían, todo lo aprendían de su hogar, lo aprendían de sus padres y lo aprendían en complemento en las sinagogas, ya para la época de Jesús. Ellos, ¿dónde aprendían a leer y con qué aprendían a leer? Con la Torá, o sea, con la Biblia hebrea.
o nuestro Antiguo Testamento. Y a lo largo de su vida, durante los primeros años, llegaban a estudiar y aprender de memoria los textos bíblicos. Entonces ellos, cuando llegaban a los 12 años, se sabían de memoria los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Qué son cuáles? Sí, esos. Es lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Se lo sabía de memoria. ¿Cuántos versículos de la Biblia te sabes de memoria? Ok. Entonces, cuando llegaban a los 12 años tenían una opción, y era la opción de: me voy a dedicar a los oficios, voy a seguir creciendo, pero como no hay universidad ni nada, ¿dónde aprendían? Del oficio de sus padres. Entonces, si eras hombre, ibas a aprender de tu papá, y era maravilloso porque los papás eran los encargados de hacer estos chicos hombres. Las mujeres volvían a su casa y hacían oficios junto con su madre. Y entonces, solo los mejores de ese grupito que había recorrido todo ese tiempo, decía: yo quiero seguir mi proceso de crecimiento porque algún día quiero ser un maestro, quiero enseñar la palabra, quiero buscar un maestro. Y entonces entraban en otra escuela, en la sinagoga, en donde no solo aprendían, ya sabían unas cosas de memoria, ahora tenían que aprender más. Y entonces iban a recitar textos como los salmos, algunos profetas, y en fin, seguían creciendo. Cuando llegaban a una cierta edad, pongámosle hoy los 17 años, ellos llegaban y lo mejor de lo mejor ahora decía: yo quiero buscar un maestro que me discipule. ¿Listo? Entonces, ¿quién buscaba al maestro? El alumno. El alumno buscaba al maestro. Y se dirigía a un maestro que le parecía genial y decía: el pastor Álvaro, maestro Álvaro, rabí, yo quiero ser tu discípulo. Entonces el rabí Álvaro le diría: vamos a ver si tienes lo que se necesita para ser mi discípulo. Y empezaba a preguntarle un montón de cosas y empezaba a citar la Biblia. Y recuerda que en esa época la Biblia no estaba escrita ni en versículos, no estaba dividida en versículos ni en capítulos. Eso es una división que se hizo en la Edad Media. Antes estaba escrita en rollos, entonces ellos leían los rollos enteros. Entonces uno no citaba en Mateo capítulo 28, versículo 18. Uno simplemente sacaba un rollo y empezaba a leer el rollo en las sinagogas. Entonces cuando la gente se sabía de memoria, se sabía de rollos enteros. Y entonces el maestro empezaba a repetir un texto, por ejemplo, del Antiguo Testamento de memoria. Y paraba y miraba a su discípulo, al que supuestamente quería ser su discípulo, y le decía: continúa tú. Y él tenía que continuar hasta que el maestro le dijera: para. Y si el discípulo fallaba en algo, o después en algún tipo de pregunta, o le hacía una prueba de carácter, o de lo que fuera, y no le gustaba, entonces rabí Álvaro le diría: no tienes lo que se necesita para ser mi discípulo, vuelve al oficio de tu padre. Y así se descabezaba mucha gente. Y solo lo mejor de lo mejor de lo mejor llegaba a convertirse en maestros de la ley. Resulta que Jesús, para este entonces, ya era conocido como maestro de la ley, ya era conocido como rabí, se le conocía como maestro. Si ustedes leen otros relatos de otros evangelios, se dan cuenta que el hermano de Pedro ya conocía a Jesús. Andrés ya conocía a Jesús. ¿Y por qué lo conocía? Porque Andrés había sido discípulo de otro señor que se llamaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le había dicho: ese es el Mesías, ese es el Cristo. Síganlo a él. Entonces, cuando tú cruzas toda esta información, te das cuenta del por qué estos tipos se levantaron no como robots, sino porque dijeron: wow, qué privilegio. Primero, Jesús está rompiendo las cosas, toda la forma en que se hacía. Jesús llama al discípulo, no el discípulo lo busca. Ahora quiero que pienses otra cosa. Si Juan, Jacobo, Andrés, Pedro estaban en el oficio de sus padres, entonces no eran lo mejor de lo mejor de lo mejor. No lo eran. Ya los habían descabezado alguna vez en todo el proceso. Así que imagínate lo que es que Jesús, el maestro, el gran maestro, se acerque a ti y te diga: sígueme. ¿Entiendes ahora por qué se pararon y lo siguieron? Porque es un privilegio. Porque conocían lo que estaban haciendo. No fue una cosa ahí como: ay, vamos a ver si lo sigo, ¿qué será?
sentí una energía. No. Es mi maestro, ese es el maestro al que yo quiero seguir. Yo quiero ser como él. Y hay una cosa importante. ¿Por qué por qué los maestros soltaban tantos discípulos? Porque ser discípulo de Jesús significaba, o ser discípulo de alguien significaba, saber lo que tu maestro sabe. Repite eso conmigo. Hacer lo que tu maestro hace. Y vivir como tu maestro vive. ¿Lo repetimos? Saber lo que tu maestro sabe, hacer lo que tu maestro hace y vivir como tu maestro vive. Esa era la cuestión de ser discípulos. Por eso es que en esa época ustedes verían a muchos, no solo a Jesús con sus 12 discípulos, porque eso lo leen ustedes, pero verían a otros maestros andando de un lugar a otro con otros discípulos, era común. Y había un dicho precisamente por eso, porque eran terrenos o carreteras que eran arenosas, arcillosas, entonces se levantaba mucho polvo y generalmente iba el maestro adelante y sus discípulos iban atrás y mientras él caminaba se levantaba el polvo y por eso el mayor honor o la mayor honra era que te dijeran que el polvo de los pies de tu maestro caiga sobre ti, porque se trataba de que tú estabas viviendo como tu maestro, siguiendo a tu maestro, viendo hacer a tu maestro para aprender de tu maestro. Eso es el discipulado. El discipulado es un proceso de crecimiento y de desarrollo de una persona para que aprenda a ser como su maestro, para que aprenda a vivir como su maestro, para que conozca lo que su maestro conoce. Básicamente lo que un maestro buscaba era entregarle todo a otra persona para que esa persona lo reprodujera con otros. Y esa relación de intimidad, de discipulado, sugiere algo maravilloso y es una relación de apoyo mutuo entre maestro y discípulo. Porque los discípulos apoyaban el ministerio de Jesús, servían con Jesús, aprendían de Jesús, ayudaban en el ministerio, se apoyaban. Llega el punto en que no solo el maestro da, sino que recibe también mucho de su discípulo. Es bellísimo esto. Y el discipulado o la intención de Dios de discipularnos tiene sus bases incluso en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico hay un texto que no necesitas buscar ahora, pero te lo recomiendo, lo puedes ver en casa, que es el Levítico capítulo 26, versículo 12, que dice que Dios le decía al pueblo: caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. ¿Qué es lo que sugiere un texto como esos? Relación. Dios quiere relación contigo. Dios quiere que tú lo conozcas, Dios quiere caminar contigo todos los días, Dios quiere caminar cuando salgas de aquí hoy domingo en la tarde, Dios quiere caminar contigo hacia tu hogar, hacia el restaurante donde vas a ir, Dios quiere caminar contigo esta semana hacia tu universidad, hacia tu colegio, Dios quiere caminar contigo hacia tu trabajo, Dios quiere estar a tu lado si tienes que hacer oficio en casa. Porque eso es lo que Jesús llamó a sus discípulos a hacer: caminen conmigo, vengan y vean, disfruten de una relación conmigo. Jesús tomó un fenómeno habitual y lo transformó, lo utilizó como un tipo de la relación que Dios quiere tener con nosotros, una relación de intimidad, de amistad, de desarrollarnos, de cuidarnos, de levantarnos. Eso es lo que el Señor quiere. Y vamos a aprender mucho más sobre el discipulado, pero quiero explicarte algunos detalles que me parecen esenciales en estos primeros versículos que estamos estudiando. El discipulado tiene un propósito primero, ¿sí o no? Tiene propósito claro. Es como cualquier cosa en la vida. Tú tienes que tener claro tu propósito. En tu empresa tienes que tener claro un propósito para cumplir. Si tus empleados no saben cuál es el propósito, simplemente van a ir allá a dar vueltas. En un equipo hay que tener un propósito claro, si no, eso no es equipo, es simplemente un grupo de personas que están reunidas haciendo cosas. Tú necesitas tener propósito. Dios les da un propósito. ¿Cuál es el propósito que les da allí? Vengan y yo les haré pescadores de hombres. Es decir, los voy a hacer discipuladores, los voy a convertir en discípulos que discipulen a otros. Entonces entiende esto, el discipulado tiene un propósito. Y el propósito no es solo darte cosas, es desarrollarte para que tú hagas otras cosas. Entonces el discipulado tiene la intención de darte el propósito de instruir a otros a conocer a Dios, de instruir a otros.
No es que Dios te da a ti bendiciones solo para que te quedes con tus bendiciones. Muchos creyentes viven así. Entonces Dios me bendice, conocí a Dios, me va bien en los negocios, me va bien en mi vida, no tengo problemas porque Dios ya sanó bueno, tengo los normales problemas de la vida, pero esas cosas tenaces que me trajeron a los pies de Cristo ya están solucionadas. Entonces me quedo cómodo, y la expresión más grande de esto es: me quedo cómodo asistiendo cuando puedo a la iglesia. Eso es comodidad, solo asisto en un modelo que no es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús no fue simplemente que asistas a un lugar, a una iglesia. El modelo de Jesús es que seas discipulado o que seas discipulada. Y por eso hoy entiendo que las redes sociales y la tecnología es muy importante para hoy, por ejemplo, hablarle a alguien que tal vez no pudo venir, y no te sientas mal. Pero es que yo espero que por lo menos estés conectado o conectada de otra forma con el discipulado. ¿Cierto? Pero hay personas que simplemente el domingo es algo que hay que hacer porque se supone que los cristianos lo hacemos. No. El domingo es parte del discipulado, por supuesto, pero no es lo único. Y a veces, como les digo, se ha convertido en que a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, porque asisto y me voy, pero no estoy siendo discipulado y no estoy discipulando a otro. Entonces el discipulado es un proceso que tiene un propósito clarísimo. Lo segundo, Jesús llama a estos discípulos y les dice que lo sigan a Él. O sea, ¿quién es el maestro? Jesús. Entonces, en el discipulado, el centro del discipulado es el maestro Jesús. Cuando Él le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de otras naciones, no le dice: vayan y hagan discípulos de Pedro, vayan y hagan discípulos de Jacobo, vayan y hagan discípulos del que sea. Dice: vaya, haga discípulos y enséñeles a obedecer todo lo que yo, el Señor, les he mandado a ustedes. Entonces, los que hacemos discípulos tenemos que ser discípulos no de nosotros, sino de Jesús. Y para que tú puedas hacer discípulo de Jesús, a alguien discípulo de Jesús, tú tienes que conocer a Jesús. Si no conoces a Jesús, ¿cómo puedes hacer discípulos de Jesús? ¿Cómo puedes apuntar a Jesús? Y una de las grandes tragedias del cristianismo es que muchos líderes han levantado líderes seguidores y discípulos de ellos, pero no discípulos de Jesús. Y eso es una tragedia. La Biblia dice: por tus frutos serás conocido. Tienes que dar frutos de Jesús. Y entre otras cosas es muy importante que entiendas que el maestro es Jesús y que al que hay que seguir es a Jesús, porque nosotros los hombres somos muy imperfectos. Muy imperfectos. Y por eso hablaba ahorita sobre el tema de lo difícil que es hacer discípulos. Porque resulta que cuando tú vienes a la iglesia y estás en un tiempo de alabanza como el de hoy, donde estábamos todos conectados y cantando y todo eso, ¿cómo nos vemos todos? De veras, lindos, ¿cierto? Y levantamos la mano y uno pasa al lado de la gente y dice: uy, wow. Claro, el Espíritu de Dios se mueve en medio de nosotros y hay algo que se percibe que es muy bello. Pero te puedes confundir, porque tal vez cuando llegues a acercarte más a otra persona, vas a descubrir aquellas cosas que todavía Dios está trabajando en ese proceso de discipulado. Y si cada vez que tú descubres que esa persona tiene una cosita que no te gusta y te vas a otro lado, pues tu proceso de discipulado se interrumpe y no creces y no avanzas. Imagínense lo que hacía Jesús con estos discípulos que eran tremendos. Ustedes conocen la historia de esos discípulos. Eran tenaces, envidiosos, buscaban poder, malhumorados, querían matar a la gente. ¿Sí, en serio? Jacobo y Juan un día le dijeron al Señor: ay, Señor, no nos reciben, ¿quieres que oremos y caiga fuego del cielo sobre ellos? Muchas bellezas. Eran unas bellezas. Y Jesús nos los sacó corriendo. Entonces, quiero que entiendas que la tarea de discipular es una tarea que se lleva a cabo con personas imperfectas, que están en diferentes procesos. Y por tanto, nosotros, al no conocer qué Dios está haciendo en un corazón, no podemos juzgar eso. Nosotros debemos preocuparnos por lo que Dios está haciendo con nosotros en nuestro proceso. Pero hay gente que te va a desilusionar. Hay gente que va a saber que no hace lo que tú crees que debería hacer. Pero quiero explicarte
que le tienes que dejar eso al Señor, al Maestro, y Él se encargará. La tarea de discipulador se lleva a cabo en múltiples formas y, como digo, toma en cuenta el momento espiritual de cada persona. En múltiples formas. Yo siempre quiero tener cuidado porque decimos, en Punto Kids hacemos un discipulado. Es parte de todo el discipulado. No, vamos al discipulado de fraternidad. Es parte de todo el proceso de discipulado. Porque es que discipular no es solo sentarse aquí hoy domingo y escucharme a mí. De hecho, eso es lo menos que te discipula. ¿En serio? ¿Qué hacía Jesús? Mire, Jesús agarraba a estas personas y se las llevaba y era tremendo. Entonces Jesús iba caminando por allá a algún lugar y encontraba una oportunidad. Hay una escena increíble. Jesús quería enseñarle a estas personas que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. ¿Se acuerdan por allá un texto también de Mateo? Dice que Pedro llegó y dijo, no, Señor, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, sí. Y sobre eso que has dicho, sobre la verdad que has mencionado, sobre esa piedra, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. ¿Adivina dónde enseñó eso Jesús? Resulta que un día Jesús se levantó y les dijo, bueno, agarren sus cosas que nos vamos. Y entonces todos se pararon, bueno, ¿para dónde nos lleva el Señor y tal? Y salieron de allá donde se sentían seguros, que era la parte de Judea o de Galilea, y se los llevó a un lugar que era un lugar pagano. Era un lugar lleno de atrios paganos, ídolos, adoración a demonios, un montón de cosas. Imagínense eso. Y allí había una cueva grande que hoy ustedes pueden ver allá en la región de Palestina. Y adivinen cómo llamaban a esa cueva. Las puertas del Hades. Las puertas del infierno. Entonces Jesús se lleva a caminar a sus discípulos intencionalmente. Él es intencional. Entonces les dice, camine, vamos para allá. Y estando, yo me imagino mientras llegaban allá preguntando, ¿y qué nos trae aquí? ¿Por qué Jesús nos trae acá? Vamos a estar impuros. No, esto es terrible. Y llegan ahí, ¿por qué nos trae a las puertas del Hades? Terrible, qué susto, las puertas del Hades, ay, qué susto. Y cuando Jesús le da esa enseñanza, imagínense lo que entendieron. ¿Toma otro significado la enseñanza? ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso de discipulado no es solo venir y sentarte a escuchar. El proceso de discipulado es caminar con alguien, compartir con alguien, vivir con alguien, vivir la vida diariamente con alguien, aprender cómo se trabaja diariamente con Jesús, aprender cómo se estudia diariamente con Jesús, aprender cómo se lidera un país como Jesús quisiera. Es un proceso intencional y es un proceso que hacemos absolutamente todos nosotros. Y en nuestro caso se requiere un número mayor de uno para discipular a las personas. No hay una persona sola que pueda discipular a todo el mundo. Y de hecho Jesús lo entendió. Jesús es Dios, pero también es hombre. Y Él abrazó su limitación como hombre en ese momento. Hoy no está limitado, pero en ese momento estaba limitado. ¿Por qué crees que escogió 12? Mire, si Jesús estuviera en una iglesia hoy, la gente diría, uy, Jesús es un rosquero. ¿En serio? Porque yo no soy del grupo del pastor. Porque yo no soy del grupo de Jesús. Porque yo no soy del grupo del líder. Porque yo no... Oiga, no, es que Jesús tenía una intención. En el discipulado yo no puedo discipular a todo el mundo. Es imposible. Es imposible. Entonces yo lo que necesito es garantizar que haya otras personas que discipulen. ¿Y cómo hace eso Jesús? La semana próxima les voy a enseñar cómo lo hacía Jesús. Porque entre otras cosas eso no les va a servir solamente para discipular, sino para hacer equipos en sus empresas. Yo voy a mí me contratan a hacer seminarios y cosas por diferentes países en liderazgo y siempre tomo esto que les voy a enseñar el próximo domingo. Y al final la gente me dice, ¿de dónde sacó eso? Le digo, de la Biblia. Porque lo saqué del mejor líder de la historia que se llama Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicarte en este momento? Yo tengo una limitación. Jesús como hombre tenía una limitación. Entonces era irreal que todo el mundo pudiera estar con Jesús. Entonces, ¿Jesús tenía una rosca? Sí, pero claro que la tenía. Es más, si tenía otra rosca aún más cerrada. No cerrada, más pequeña.
Porque si ustedes leen los evangelios se van a dar cuenta que Jesús se llevaba a 3 con él para todos lados y no se llevaba a todo el mundo. La transfiguración, que fue un tremendo suceso que hay en la Biblia, la experimentaron solamente Juan, Jacobo y Pedro, no más. Y yo no leo, pero debió ser, ¿no? Que llegaron los discípulos a contar eso y todos los otros, uy, tan creídos estos tipos que creen. Entiéndame lo que le quiero explicar. No se trata de ser rosquero, se trata de ser estratégico. Se trata de que yo pueda vertir en unas pocas personas todo lo que yo pueda para que esas personas multipliquen en el futuro y hagan lo mismo. Por eso hablamos de un proceso de reproducción. Si el proceso de reproducción no se da, estamos fallando. Entonces es más fácil tener iglesias que atraigamos a la gente de ciertas formas para llenar bancas, pero les aseguro que es mejor hacer un proceso discipulado en donde yo me dedico a 3 personas por 3 años, como lo hizo Jesús, y después de 3 años esas personas se dedican a otras 3 personas por 3 años, y cuando ustedes hacen la cuenta, el efecto multiplicador de eso es lo que vivimos hoy en día. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Por eso llegamos a lo que tenemos hoy en día. Entonces es tu tarea, eres llamado a multiplicar. Y el discipulado tiene algo, y vamos a hablar de eso la próxima semana, pero quiero introducirlo hoy, muy importante. La palabra de Dios en el centro, la oración en todo tiempo y el servicio, como 3 elementos fundamentales del discipulado. Jesús iba con ellos y oraba con ellos, todo el tiempo. Él los invitaba y por eso es que algún día los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar como tú lo haces. Ellos sabían orar, pero querían orar con el poder que Jesús oraba, porque veían a Jesús orar. Todo el tiempo oraban, era algo natural, no es una cosa que se vuelve restringida a cierto momento. Cuando ustedes andan con mi esposa y conmigo, por ejemplo, se van a dar cuenta de algo. Vamos en el carro, pasa algo y ¿qué dice mi esposa? Oremos. Todo el tiempo. Oremos, oremos. Es algo que pasa, es como nuestra respiración. La Biblia, la palabra de Dios, tú no puedes discipular a alguien. Jesús dijo: vayan y enséñenle todo lo que yo les he enseñado a ustedes, que lo obedezcan. ¿Qué les enseñó? La palabra de Dios. Y el servicio. El servicio activa el discipulado. Por eso Jesús llamó a sus discípulos a servir a otros. Y quiero simplemente terminar con esto. Se requiere realmente una decisión del que va a ser discipulado. Yo puedo tener el deseo de discipular, pero imagínense si Jesús hubiera llamado a Pedro y a estos otros le dice: venga que lo quiero discipular, y le dicen: ay no Señor, yo estoy ocupado. No, es que tengo muchas cosas, que hoy la piñata es que uno escucha así, todas esas son las razones que le damos al Señor. No Señor, hoy tengo mucho trabajo. No, hoy tengo que descansar, porque Señor, la vida es dura y el Shabbat, tú tienes que comprenderlo, pues tú lo creaste, ¿no? 1000 excusas cuando el Señor nos llama. Pero se requiere una decisión. Y quiero que entiendas que el proceso de discipulado va a requerir que tú empieces a vaciarte de ti mismo. A vaciarte de ti mismo. Para que empieces a recibir de Dios, a recibir de Dios. Y si no estás dispuesto a que Dios rompa tus paradigmas, si no estás dispuesto a que Dios a veces te sacuda, te zarandee, te corrija, claro que te ama y te va a cuidar, pero Él también a veces te va a sacudir. Entonces te puede pasar lo que le pasó a unos que se llamaban discípulos, y escucha esto en Juan capítulo 6, versículo 60, en el Evangelio. Jesús da una enseñanza y dice: al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que habían dicho, por lo que Él había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. O sea, lo que Dios nos va a hablar en nuestro proceso de discipulado nos trae vida, nos va a traer vida, transformación. A veces crees que estás viviendo y realmente estás en una caricatura de la vida que Dios tiene para ti.
Pero Él quiere traer vida, espíritu, soplar aliento, soplar renovación, traer la verdadera vida a través del discipulado y de sus palabras. Y les dice: sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Hay gente que le da la espalda a Jesús. Hay gente que decide que no quiere seguir a Jesús. Y Jesús sabe, pero no por eso se detiene. Hoy Jesús te está llamando a que seas un discípulo, a que le sigas y a que vacíes tu corazón y le digas: Señor, yo quiero que realmente me conviertas en tu discípulo. Y esta iglesia, si algún día yo quiero llegar a la presencia del Señor y Él me diga: vamos a mirar el dashboard, el tablero de control, vamos a mirar las métricas, ¿cómo se llaman? Los Key Performance Indicators, los KPI. Bueno, ya saben lo que quiero decir. Yo quiero que ese que dice hacer discípulos esté en verde. No me importa si no somos la iglesia más grande, la más famosa. Lo que me importa es que hicimos discípulos. Eso es lo que me importa. Y yo quiero invitarte a que hagas discípulos con nosotros. Ese es el llamado que tengo para ustedes hoy. Y si hoy vienes por primera vez y no conoces a Jesús, tal vez puedes estar como Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, allí en tus cosas, en tus tareas, en tus labores, pero hoy sientes en tu corazón que Jesús te está llamando y te está diciendo: ven y sígueme, sígueme. Ellos no sabían muchas cosas, ellos no entendían muchas cosas, como tal vez hoy tú no las entiendes. Pero hoy quiero hacerte esa invitación. Jesús te está llamando y te está diciendo: ven, sígueme. Alguien acá hoy quisiera decirle por primera vez a Jesús: yo quiero seguirte. Levánteme su mano. Dios te bendiga, gracias. ¿Alguien más? Voy a esperar un poquito, porque sé que a veces nos da como, nos hace así. Dios te bendiga, qué lindo, gracias. Súper. ¿Alguien más? Vamos, anímense. Atrás otra manito, gracias. Hola, gracias. Quiero que no se pierdan este llamado de Jesús que Él hace hoy a través de nosotros. Y a ustedes que levantaron hoy su mano, yo quiero pedirles que cierren sus ojitos y le digan a Jesús esto conmigo. Yo voy a guiarles en una oración que, como siempre digo, no tiene ningún poder, pero que sí te ayuda a poner en palabras lo que hay en tu corazón en este momento. Y puedes decirle: Jesús, hoy escucho tu llamado y lo acepto. Quiero seguirte. Entiendo que me llamas para entregarte mi vida completa y para convertirme en alguien que traiga transformación a esta sociedad. Y hoy dirígete al Padre Celestial, a nuestro Dios, el Padre que envió a Jesús, y dile: Padre, gracias por enviar a Jesús a morir por mis pecados en la cruz. Gracias por haberlo levantado de entre los muertos, porque hoy recibo tu perdón, tu sanidad. Dame de tu Espíritu Santo para que haga de mí la persona que tú quieres que yo sea.
me comprometo a buscarte, a conocerte, a amarte. Amén.